Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a leer varios versos de las Escrituras y vamos a comenzar con el libro de Génesis. Vamos a estar leyendo varios versos en Génesis. Vamos a usar el libro de Isaías, luego el libro de Romanos y el libro de Primera de Corintios. Ahí vamos a estar en esos libros leyendo unos versos. Gloria a Dios. Vamos a buscar entonces en el libro de Génesis capítulo 3 y verso número 15. Estamos continuando con el tema que habíamos desarrollado la última vez. Y este día vamos a hablar sobre la palabra redención. Sobre la palabra redención. El significado de esta palabra es una expresión que está vinculada con la libertad y con el parentesco. La palabra redención es una expresión que en su lenguaje original está vinculada con lo que es la libertad y el parentesco. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 3 verso 15, y antes de leer vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das nuevamente de poder estar reunidos aquí en tu casa y poder meditar en tu palabra. Te rogamos que seas tú, Señor amado, bendiciéndonos, ayudándonos, Señor amado, a entenderla y poder, Señor amado, guardarla en nuestro corazón, y que sea tu Espíritu Santo quien quite, Señor amado, toda fortaleza que el enemigo haya puesto en nuestra mente, y que nosotros vengamos hacia ella en una actitud de obediencia, en una actitud de humildad, y poder también abrir nuestro corazón para que sea quien haga los cambios en nuestra vida que sean necesarios conforme a tu palabra, conforme a la guianza de tu Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos en esta hora, solamente en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bien, vamos a leer entonces Génesis capítulo 3, verso número 15. Y dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. En esta cita, Génesis 3:15, es la primera cita de la palabra de Dios donde el Señor le entrega esa promesa a la pareja, hermanos, a Adán y a Eva, después de haber pecado, después de haber sido expulsados del huerto del Edén. Y aquí el Señor le da a entender que de la simiente de ella nacería el Mesías, nacería el Salvador. Y vamos a leer ahora, el Señor ahí está hablando de la simiente de ella. Vamos ahora a leer, hermanos, vamos a leer Romanos capítulo número 5. Vamos a irnos a Romanos. Libro de Romanos en el Nuevo Testamento, y vamos a leer el capítulo número 5
en este capítulo número 5 de Romanos hay algunos versos muy llamativos. Y vamos a leer el verso número 12, Romanos capítulo 5, verso número 12. Acordémonos, hermanos, refrescando un poquito, que estuvimos hablando desde el principio de la creación, algunos detalles de la creación desde sus inicios, y nos habíamos quedado cuando ya el hombre cae en pecado y es expulsado del jardín, del huerto del Edén, y que entonces todo lo que el hombre tenía, que Dios le había entregado al hombre. Entonces el hombre vino todo lo que él tenía, vino a ser propiedad de Satanás, hermano, y en ese entonces, ¿verdad? El hombre también cae bajo la maldición, como la tierra, y todo lo que el Señor le había entregado queda en posesión de Satanás. Y la autoridad que Dios le había entregado al hombre en su creación le es quitada y le es conferida al diablo. Entonces vamos a leer aquí Romanos 5:12. Entonces, partiendo de allí, nosotros ahora iniciamos esta meditación del día de hoy. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado, dice, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿verdad? Por el mismo pecado también entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, nosotros podemos decir hoy en día, bueno, yo no estuve en el jardín del Edén y yo no tengo ninguna culpa de que Adán y Eva hayan pecado. Yo estoy aquí, yo acabo de nacer y yo no me di cuenta de lo que pasó allá en aquel tiempo. Entonces, ¿los culpables quiénes son? ¿Soy yo o son ellos? La mente humana razona y dice, los culpables son ellos, ¿sí? Yo no tengo nada que ver en ese asunto, pero dice la Escritura que como ellos pecaron, entonces la descendencia de ellos nacieron bajo la misma culpabilidad. Hay una culpa. Aquí dice, hermanos, hay una culpabilidad, hay un pecado, ¿verdad? ¿Qué significa pecado? No es pescado, pecado. Pecado significa cuando el significado de la palabra original, imagínense, ¿verdad? Aquí hay un círculo y el centro del círculo está marcado de un color diferente. Entonces, usted está a cierta distancia con su arco, su flecha, y usted dispara la flecha, ¿verdad? Para que la flecha caiga exactamente en el centro del círculo donde está marcado el color. Si al disparar la flecha, usted no da en el centro del círculo donde está ese color marcado, entonces, ¿cómo decimos nosotros? Fallaste, ¿sí? Fallaste de no darle al centro. Entonces, a eso se le llama pecado. Es decir, el hombre erró, el hombre falló. ¿En qué falló el hombre? ¿Cuál era, hermanos, qué está simbolizando esa flecha al dispararle, hermanos, al centro del círculo? ¿Qué está representando?
que el hombre falló en algo. ¿Qué fue en qué el hombre falló? No al mismo, sino al Señor. ¿En qué falló? Porque el hombre no peca, ¿verdad?, con el otro hombre, peca con el Señor, con el Creador de él. Entonces, ¿en qué falló el hombre? Falló en la obediencia. Mire lo que dice el Señor. El Señor nos dice que más o menos me fallaste, más o menos me desobedeciste. Para el Señor es obediencia y desobediencia. ¿Cómo se le llama a eso? Dos cosas opuestas. En la gramática, ¿cómo se le llama? Sinónimos. Sinónimos. Antónimos. Sinónimos quiere decir que se parecen. Son primos, hermanos, tíos y vecinos. ¿Verdad? Es casi lo mismo. Pero el antónimo son los opuestos. Entonces, para el Señor es obediencia o desobediencia. Entonces, el hombre falló, erró. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, aquí en el mismo libro de Romanos, y estamos tan cerca, hermanos, que lo vamos a leer. Váyase a Romanos capítulo 3, verso número 10. Romanos 3, 10. Mi hermano, yo una vez tuve una experiencia, y esto sí que fue yo no sé si fue bendición o prueba para mí, hermano. Para mí fue bendición porque fue algo sobrenatural, pero después se convirtió en prueba, hermano. Ahora, los que lo recibieron, yo no sé si fue bendición de que el Señor les estaba hablando o fue prueba porque el Señor los estaba descubriendo. Pero hermano, yo una vez estaba en un culto y estamos en el tiempo de alabanza. Y en el tiempo de alabanza el Señor me da, hermanos, esta cita. Y gracias a Dios que hermanos, a veces, ¿verdad?, se puede decir en el momento lo que usted acaba de recibir. Y yo pude decir, hermano, en ese momento que había escuchado una voz en el oído y me dijo, me dio la cita y me dijo lo que estaba aquí en estos versos. Y cuando yo lo dije, hermanos, todos en la iglesia donde yo estaba, se quedaron como que habían visto a un muerto levantarse, hermano. Yo dije, creo que me metí en problemas, dije yo, pero eso fue lo que yo recibí y yo no sé. Estaba en una iglesia que yo no conocía a nadie ni me conocían a mí. Después del culto comprendí, hermano, que realmente el Señor los estaba amonestando a ellos. Y esa era una de las partes, uno de los propósitos por el cual Dios me había llevado a ese lugar. Lo vamos a leer, hermanos. Y mire que no es una cita bonita, hermano, una buena reprensión. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Mire cómo Dios encerró todo, ni uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mire cómo lo que el Señor está diciendo, todos. Y todos, ¿verdad? Decían por allá, todos son todos. Y cuando usted dice todos, quiere decir que no hay ni uno. No hay ni uno, ¿verdad? Si alguien dice, aquí todos en la iglesia, pues usted dice, mire, parece usted y dígale, mire, ¿cómo es eso que todos? Usted me está incluyendo a mí. No, hay que, entonces especifique, unos. O fulano y mengano, pero no mencione todos. Todos, dice, se desviaron, ahí está,
se desviaron y aún se hicieron bien inteligentes, inútiles. ¿Cuándo es que usted ha oído esa palabra inútil? Cuando usted no puede hacer algo. A veces la usan para expresar el valor que uno tiene. Tú no vales nada. Y como no vales nada, eres un inútil. Mira lo que está diciendo el Señor, que éramos inútiles. ¿Para qué? No para sembrar. ¿Inútiles para qué? En cuanto al pecado, dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto, Dios mío. Sepulcro, está bien cerrado. Sepulcro abierto. Hermanos, ¿qué les dijo el Señor a los fariseos? Sepulcros blanqueados. No le sacó la boca porque ya la había sacado aquí. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Nosotros ya hablamos de la amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Yo tengo que predicar de esto, hermano. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire, hermano. Ahora, eso era producto de qué cosa? Producto de que el hombre, hermanos, con su flecha, ¿verdad?, falló. ¿Y cómo podemos interpretar, hermanos, esa flecha? Mire, hermano, el círculo que está ahí, si yo le entrego a usted la flecha, ¿verdad?, y le digo yo a usted, a ver, pon la flecha en el centro. Bueno, si usted está tan cerca de ese círculo, hermano, casi como la punta de su nariz, usted obviamente lo va a poner ahí, la flecha, y va a dar en el centro, ¿sí? Ahora, pero si yo le digo a usted, retírese a 2 metros de distancia, a 3, a 5, a 10 metros de distancia, y desde allá con su arco lance la flecha para dar en el centro del círculo, entonces usted va a decir, es bien difícil así, y no voy a poder, voy a fallar. Entonces, esa flecha que representa, el círculo representa la obediencia, pero la flecha suya, hermanos, ¿qué está representando? Está representando ¿qué cosa? Y viene usted, falló la primera y agarra otra flecha y la tira y falla, y agarra otra y la tira y la agarra y está fallando, y uno le pregunta a usted, ¿cuántas veces has lanzado la flecha? Ya llevó como 50 y le ha dado al centro, no, cerquita, pero no logro. Algunas me salen bien lejos y otras bien cerquita. ¿Qué representan esas flechas? ¿Representan? No. Representan, solo es una palabra. Representan una pista. Representa con la letra I. Sí. IN, ¿está cerca? IN. No. Después de la N sigue la T. Interesante, ¿verdad? Interesante. INTE. Luego sí la N.
son los intentos que usted hace por dar en el centro. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que el hombre, por más que intente con sus habilidades de obedecer a Dios, ¿qué dice la Escritura? Es incapaz por su propia cuenta poder hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que el diablo le ha enseñado al hombre hoy en día? Tú no puedes entrar a una iglesia. ¿Por qué? Porque eres incapaz. Porque a la iglesia entran los que sí son capaces, los que sí son santulones, los que sí son, ¿verdad? Que ya tienen ángeles, ya tienen alas y ya tienen la aureola en la cabeza y que casi vuelan en el templo. Solo la gente pura, sin mancha, es la que entra a la iglesia. Los contaminados no, ustedes quédense afuera. Entonces mucha gente no viene a la iglesia porque perciben los intentos que han tenido por buscar a Dios y ellos mismos se han dado cuenta de que han fracasado en todo intento que hacen por acercarse al Señor. Vamos a la iglesia. No, yo ya no tengo remedio, dice. No, es que Dios a mí no me va. No, Dios conmigo ya se apartó. Al Señor le echan la culpa. Pero ellos no se han dado cuenta que en su naturaleza que heredaron de Adán y Eva, estamos destinados a que todo intento que hagamos por nuestra propia cuenta para obedecerle a Dios, siempre vamos a fracasar. Siempre habrá en nosotros una incapacidad, una inutilidad para poder agradar a Dios. Es lo que la Biblia nos está enseñando a nosotros. No podemos por nuestra propia cuenta agradar a Dios, obedecerle a Él, porque siempre vamos a fracasar, siempre vamos a fallar. Y por más que lo intentemos, ¿cuánta gente ha visitado a las iglesias? Y lo han visitado con el intento de que ellos puedan cambiar y han fracasado en esos intentos. Es porque hemos tenido en nuestra mente un mal concepto. Es que por nuestra propia cuenta no vamos a poder. Necesitamos la ayuda de alguien o de alguienes, en plural, para que nos ayude a poder dar en el blanco, encontrar la manera correcta de que al primer intento de lanzar la flecha caiga en el centro del círculo y le demos, como decimos en nuestras propias palabras, le demos al clavo del asunto y agrademos a Dios y sepamos cómo obedecer al Señor. Ahora, en esa búsqueda de la ayuda, el diablo tiene una buena frase y dice: todos los caminos van para Roma. ¿Qué quiere decir eso? Que donde quiera que tú te metas y hagas lo que quieras, al final vas a llegar al mismo lugar. Mentira del diablo. Porque el Señor le dijo, en el momento que el hombre pecó, le dijo: esta es mi respuesta. La simiente de la mujer, allí va a nacer uno que es el Salvador. Esa es mi respuesta. Y el Señor no mencionó, ¿verdad?, toda la variedad y la gama de respuestas y soluciones que el hombre tiene hoy en día. Ninguna de esas, todas esas cosas no proceden de Dios, proceden del
engañador, del burlador, del traicionero, del mentiroso, de él proceden. Entonces, el Señor, hermanos, aquí da a conocer claramente que el hombre es incapaz por su propia cuenta, hermanos, obedecer a Dios, de poder, hermanos, llegar a entablar esa relación con el Señor. Entonces, la Biblia dice aquí, leamos, sigamos leyendo, Romanos 5:12. Entonces el pecado entró por un hombre, y como entró en el hombre, ¿verdad?, parte de ese pecado que entró es la maldición de la muerte. Y como entró en él, entonces pasó a su descendencia, es decir, pasó a su familia, a su padre, a sus hijos, a sus nietos, y ellos fueron pasando también esa maldición del pecado. Ahora, dice aquí la Escritura, al final del verso número 12, entonces, al final, ¿qué decimos? Que en cuanto haya un ser que haya nacido de una mujer, entonces todos, en pocas palabras, todos estamos bajo la maldición del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que la heredamos, y como la heredamos, somos. ¿Somos qué? Somos pecadores. ¿Y qué quiere decir que somos pecadores? Que todos nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos agradar a Dios. Y el hombre, aunque se una y piense y razone y busque respuestas, todas las soluciones serán, dice la Escritura, inútiles. ¿Por qué? Porque Dios no las va a aceptar. Ahora, por eso es importante la palabra de Dios. Porque ahí otra persona puede decir, no, pero es que mire, es que yo pienso. ¿Y quién dice que lo que usted está pensando es cierto? No, pero es que yo me imagino. ¿Y quién dice que lo que usted se está imaginando es cierto? No, es que mire, yo supongo. Y mire, discúlpeme, pero lo que usted está suponiendo, ¿quién dice que su suposición es cierta? Si no está aquí en este libro conocido como la Biblia, no es cierta. Y como no es cierta, no es válida. Y como no es válida, procede no de Dios, procede del engañador. Entonces, todos somos pecadores. Verso número 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó. Mire, a ver si me entienden esta parte. ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? Cuando la Biblia habla de la ley, ¿de qué ley está hablando? Está hablando de la ley, está hablando de los mandamientos que Dios le entregó. ¿A quién? ¿A quién se le entregó? A Moisés. Ahora, mire, estos detalles son muy importantes. Desde la creación hasta el momento en que Moisés estuvo en el monte Sinaí recibiendo, y voy a hablar de Moisés después de esto que estaré compartiendo. Desde la creación hasta Moisés no hubo ninguna ley escrita. Entonces uno puede decir, bueno, aquellos pudieron haber dicho, bueno, como el Señor no dejó ninguna palabra, démosle con todo al pecado. No se puede. No se puede pensar así. ¿Por qué razón? ¿Quién tiene la respuesta? Porque Dios, cuando hizo al hombre, puso en él, ¿qué cosa? Ahí está. Esa, exactamente. Puso algo en nosotros que se llama conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es, el significado de la palabra conciencia es cuando usted pone
una balanza, las cosas y las pesa. Y usted dice, esto me parece que está bien, esto me parece que está mal. Entonces, esa capacidad de poder, ¿qué cosa? Discernir, evaluar qué es malo y qué es bueno, se le llama conciencia. Caín mató a Abel. Y cuando Caín mató a Abel, ¿qué dijo Caín? Señor, mira, te hice un favor, ya maté a uno. Le dijo el Señor, ¿qué hiciste con tu hermano? ¿Y qué le dijo Caín? ¿Por qué me preguntas de Abel? Y el Señor le dijo, es que yo veo que la sangre, es que yo veo que la tierra ha consumido la sangre de tu hermano. Y estoy percibiendo un reclamo, porque la tierra ha consumido la sangre de tu hermano. ¿Qué hiciste con él? Y viene Caín y le dice, ¿y qué tan grave es la cosa que he hecho, pues? Mataste a tu hermano. Entonces, esa capacidad de discernir lo bueno y lo malo, se le llama, Dios puso esa conciencia. Y, hermano, se supone que la conciencia nos debe a nosotros alertar cuando algo es pecado y cuando algo no es pecado. Ahora, esa conciencia, hermanos, no trabajó en nosotros, lamentablemente. ¿Quién entra a la iglesia y dice, mire, vengo porque yo siento que mi conciencia me dice que tengo que buscar a Dios y por eso vengo? Y la conciencia me dice que, pues, ustedes van a ser mis hermanos. Vayan mañana a comer a la casa. ¿Quién entra así, hermano, a la iglesia? Nadie. Entonces, ¿qué pasa con la conciencia? ¿Qué dice la Escritura de la conciencia de nosotros después de haber pecado? Que está cauterizada. ¿Y qué es cauterizar? Usted va al dentista y le duele la muela. ¡Ay! Entonces viene el doctor, le toma radios X. Y cuando le dice el doctor, ¿sabes por qué te duele la muela? Te duele porque la carie llegó al nervio. Entonces el nervio está sintiendo el dolor y es el dolor que tú tienes. Entonces, ¿qué es lo que hace el doctor? El doctor se pone ahí, ¿verdad? Con un taladro y llega a donde está el nervio. Y entonces el nervio está conectado con la carie. Bueno, me imagino, ¿no? Pero sé un poco de dentista. He sido doctor y dentista y todo. Entonces, cuando llega al nervio, viene el doctor y agarra un clavo caliente, lo calienta y la candela, lo está calentando en la candela. Y cuando el clavo está bien caliente, viene y se lo mete. ¿Y qué hace? Quema el nervio. Entonces, después que usted se va de ese trabajo con el dentista, usted se va contento y dice, no siento el dolor, doctor. Usted es un milagrero. El doctor le dice, no, es que te quemé el nervio para que no sintieras ya más eso. Entonces, dice la Biblia que nuestra conciencia está cauterizada, es decir, hermano, el pecado la quemó. De manera que nosotros podemos hacer algo malo y decimos, pero yo no siento nada. Pero todo el mundo lo hace, pero yo me siento bien matando a la gente. Yo me siento haciéndole maldad. Por eso es que hay gente que entra a la iglesia, hermano. Se han bautizado, han recibido al Señor, andan con Biblia, hermano,
son añejos de estar en la iglesia, pero tienen una conciencia tan cauterizada que, hermano, que la palabra no afecta su vida. El Espíritu Santo no afecta su vida. Hermano, el mensaje ya parece, hermano, como que es un látigo. Latigazos al tigre ese, hermano, la tigresa esa. Y no sienten nada. Y el que está, hermano, buscando al Señor de corazón, dice, qué duro fue el mensaje. Y el otro, hermano, que ya tiene la conciencia cauterizada, dice, yo no sentí nada. Si fue duro, suave, mediano, me da igual. Que tiene la conciencia cauterizada. Tiene callo en la espalda, hermano, que por más que le caigan los latigazos, ya ni le duele ni lo siente. Entonces, la conciencia cauterizada, hermanos, hizo que el hombre, hermanos, no percibiera en lo que Dios había puesto en él la distinción entre lo bueno y lo malo, entre el pecado y la obediencia. Entonces, por eso vino el Señor y tuvo que poner un libro. Si no es que nosotros no leemos las cosas, hermano, no comprendemos de que hay un creador y que nosotros heredamos el pecado de Adán. ¿Para cuánto ha sido útil, hermano, la Biblia y las palabras de la Biblia y poder leer y entender? ¿Para cuánto ha sido útil? Para todo el mundo. Hermano, si lo que Dios hace funciona, ¿sí? Ahora, Dios nos dio una conciencia, pero el pecado, hermano, la cauterizó y no funcionó. Entonces vino el Señor, hermano, ¿y qué hizo? Nos tuvo que dar un libro. Antes eran piedras, tablas de piedra, tablas de madera. ¿Para qué? Para leer y decir, pues sí, aquí lo estoy viendo, aquí está, mira, aquí dice. Entonces así son las cosas. Y nosotros ahora, ¿qué decimos cuando predicamos? Si está en la Biblia, es cierto. Así decimos, ¿no? Pero nunca decimos nosotros, si su conciencia dice que está bien, está bien. ¿Por qué? Porque su conciencia está cauterizada, ni la mencionamos. Lo que mencionamos es la palabra, es decir, el libro, lo que está escrito en el libro llamado la Biblia, a eso nos referimos. Pero mucha gente quiere apartar la palabra de Dios, la Biblia, el libro, y quiere basarse en su conciencia. Discúlpeme, con todo el respeto que se merece, su conciencia está podrida. Tan podrida como un sepulcro que se abre y apesta. Así está su conciencia. Qué duro ese hombre. No, es que esa es la verdad desde el principio. Lo que ha pasado es que nos han suavizado tanto las cosas que ahora cuando nos dicen la verdad de las cosas, nos espantamos y nos escandalizamos. Uy, ahí ese no me asomo. Busque en la palabra y encontrará la verdad. Ahora, leamos el verso 14, Romanos 5:14. Fíjense en la mitad del mensaje llegado, hermano, y ya casi me está acabando el tiempo. Romanos 5:14 dice, no obstante, ¿verdad? La muerte, ahora está hablando de la muerte. La muerte reinó, dice, desde Adán hasta Moisés. Ahora, ¿por qué menciona eso? Fíjese, dice, la ley, ¿verdad? La ley le fue entregada a Moisés. Y digamos, ¿verdad? Digamos esto, que Moisés tiene la palabra de Dios ahora escrita. Y Moisés pudo haber dicho, bueno, esta es una bendición que Dios nos haya escrito las cosas, porque al usar nuestra conciencia no podemos encontrar la manera como agradar a Dios, pero ahora está un libro escrita, entonces así como que la cosa es más clara y ahora entonces podemos, ¿verdad?,
comprender, porque si se nos olvida, nos vamos al libro y la leemos y nos recordamos. ¿Sí? Por eso es que es importante leer la palabra de Dios, porque se nos olvida y al leerla, nos acordamos y la retenemos. ¿Por qué? Porque la estamos refrescando en nuestro pensamiento. Entonces, dice la Biblia, la muerte, ¿verdad?, reinó desde Adán hasta Moisés. Y fue un periodo donde no había un libro, algo escrito. Y dice aquí la Escritura, sigo leyendo, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Mire, ahí en ese lapso de tiempo está la palabra que Dios le entregó al principio cuando los expulsó a ellos del jardín del Edén y que lo leíamos en Génesis 3:15. Ahora, verso 15, pero el don no fue por la transgresión, sino por la transgresión de aquel, dice, de aquel uno que murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel, que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, esto es bien importante, de la misma manera, por la justicia de uno a todos los hombres, la justificación de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Adán pecó, y como por, voy a decirlo así, y como por culpa de él, ahora, ¿quién pecó? Pero ¿quién pecó primero? Eva. Pero fíjate que el Señor no le echa la culpa a Eva. Se le echa la culpa a Adán. Y aquí hay un misterio. A ver, ¿cuál es el misterio? De que el Señor no le entregó las cosas a Eva, se las entregó a Adán. Ahora, hoy la mujer maneja todo. Pero, y las hermanas se gozan por eso. Los hombres se quedaron callados. ¿Y por qué compraste esos muebles? Ah, porque a ella le gusta. ¿Y por qué compraste esa casa? Ah, porque a ella le gusta. ¿Y por qué pintaste el color? Ah, porque a ella le gusta. Entonces, ¿quién manda? Yo, no, pero que ella... Entonces, el Señor le entregó las cosas a Adán. Y entre las cosas que le entregó a Adán para cuidar, estaba Eva. Ahora, entonces, ¿quién era el responsable de todo? Adán. Ah, mire, ese fue como una aleluya grande. Fue Adán. Ahora, debajo de Adán, todo lo que le saliera mal, ¿a quién se le iba a echar la culpa? Al que hacía las cosas malas. No, se le iba a echar la culpa al responsable de todo lo que estaba en su poder. Entonces, por eso es que cuando la Biblia habla de pecado, no habla de la mujer, habla del hombre, del responsable, que era el hombre. Entonces, dice la Biblia, por cuanto por uno, ¿verdad?, que era el responsable de cuidar todo lo que estaba en sus manos, incluyendo a la mujer, por cuanto por culpa de él todo se perdió, así también
por culpa de uno, todo lo que se había perdido se puede recuperar. Entonces, el Adán que, hermano, la actitud de Adán con todos tipificaba lo que vendría más adelante, que iba a haber uno y por uno podían cambiar todas las cosas. Mire qué bonito lo hizo el Señor, ¿verdad? Él lo hizo así, ¿verdad? No, el Señor pudo haber dicho, bueno, ustedes son las que la regaron, ustedes se van a quedar afuera, pero el resto, ¿verdad?, va a ser diferente. No, el Señor no dijo, no. Si es uno, son todos. Y si no es ni uno, no va a haber nadie. Uno, todos. Lo encerró, dice la Biblia, todo ¿bajo qué? Bajo el pecado. ¿Para qué? Para que cuando viniera el postrer Adán, fíjese que el Señor lo compara como un Adán. ¿Y qué es Adán? La palabra Adán significa alma viviente. Entonces, el postrer Adán, hoy nosotros Adán lo pensamos que Adán es, ¿verdad? Como decir, Carlos, Julio, Chepe, Teodoro, Teodoro, Policarpio, Pancracio y todo eso. Entonces nosotros decimos Adán, ¿verdad?, como un nombre personal. No, la palabra Adán no era un nombre personal, era el significado de él, alma viviente. Entonces, el postrer Adán, ¿verdad?, es decir, el postrer alma viviente, lo compara al Señor como un Adán. Entonces, el Señor quiso encerrarlo todo bajo pecado para que cuando viniera el próximo Adán, ¿verdad?, trajera otro ambiente diferente de parte de Dios. Entonces, sigo leyendo acá. Verso 18, ¿verdad?, que decía, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, óigame, fueron constituidos pecadores. ¿Quién nos constituyó a todos después de Adán como pecadores? Fue, hermanos, la sentencia que el Señor puso y que nadie la pudo quitar. Así que sigo leyendo. También por la obediencia de uno. ¿Quién es el que obedeció? Bueno, entre los hombres, el que vino y se hizo hombre. Dice, los muchos serán constituidos justos. ¿En quién? En el postrer Adán que vino de parte de Dios. Ese es el Señor Jesucristo. Verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, el Señor nuestro. Mire qué bonito, ¿verdad? Ahora leamos, hermanos, 1 Corintios 15, 45. Y sí, voy a poder terminar el día de ahora. Nomás me quedan 5 minutos. Bien, 1 Corintios 15, 45. Después de Romanos sigue Corintios, 1 Corintios capítulo 15, verso número 45. 2 citas más y terminamos. 1 Corintios 15, 45. Dice, amén, ¿lo tienen? Sí, dice, así también está escrito. ¿Qué quiere decir cuando la Biblia dice eso? Está escrito. ¿Qué quiere darnos a entender la Biblia cuando dice, así está escrito? Sí, obviamente, ¿verdad?, que está escrito. Pero ¿qué quiere decir eso? Que ya no se puede quitar.
¿Y cuándo es que se quiere quitar? Cuando usted trae una opinión diferente y quiere cambiar las cosas. Cuando alguien llega a su casa y quiere poner las reglas del juego en su casa, ¿qué dice usted? Cuando es su casa, ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? Aquí yo mando. ¿Y después qué dice? No me estoy refiriendo a las malas palabras porque nosotros ni las conocemos ya. ¿Qué dice usted después? Vaya a ponerlas a otro lugar. ¿Qué más decimos? Si no le gusta, váyase. ¿Qué más decimos? ¿Cómo? ¿Cuánta gente ha entrado a la iglesia? Ay, no me gusta. ¿Y qué le dice el pastor? Mira, hay ventanas, hay puertas, hay sótano. Aquí en esta iglesia las reglas las pongo yo. Fulano pasa, aquí se recoge, allá se manda, pa. ¿No le gusta? Búsquese otra iglesia donde hagan lo que a usted le gusta. Pero aquí, no. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Por no irse a buscar a otra iglesia, arman el tumulto para dividir la iglesia. Igual que Satanás. Pero, hermanos, la Biblia está diciendo, ¿verdad? Como dijo la hermana, eso ya se escribió. Entonces, más adelante viene usted y dice, pero fíjate que, y trae su opinión. Entonces dice, escrito está, y ya se escribió, y no estés intentando cambiarlo. Se va a hacer como que, como ya está escrito. Entonces dice, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? En el 45. Dice, así también escrito está, ¿verdad? Que dice que yo no me acuerdo. No, yo me imagino que no. Escrito está. Deje de estarse imaginando basura, tonterías. Eso no es nada aceptable delante de Dios. Dice, fue hecho el primer hombre, Adán, ¿qué? Alma viviente. Eso significa Adán. Alma viviente. Y el postrer Adán, ¿qué dice? Alma viviente también. Dice espíritu vivificante. La gran diferencia entre lo que es espiritual y lo que es terrenal. Está escrito, así es como se manejan las cosas. El primer Adán sembró para la carne. El segundo Adán sembró para el espíritu. ¿Por qué? Porque la carne no puede heredar el reino de los cielos. Porque la carne fue hecha del polvo y al polvo retornará. Pero el Adán que siembra en el espíritu, hermanos, ¿en qué área trabaja? Trabaja en el área del espíritu. ¿Para qué? Para que no sea lanzado a la condenación eterna, sino sea justificado para la eterna salvación. Entonces, vámonos ahora a Génesis 48. Fíjese que hablé 55 minutos para enseñarle algo, que solo me va a tomar 1 minuto. No dijeron amén, hermano, pero era para ampliar las cosas
y que le fuera bien fácil agarrar la esencia. Génesis 48, 16. Vamos a Génesis 48. Solo son 2 citas bíblicas. Génesis 48, 16. Amén. Bien. Aquí voy a utilizar el tema de la meditación ahora. ¿Cuál es el tema? El tema es el significado de la palabra redención. La palabra redención es una palabra que en el lenguaje original significa o está vinculado con 2 cosas. Está vinculado con la libertad y está vinculado cuando hay un parentesco. En esas 2 cosas es que se utiliza la palabra redención. Entonces, vamos a leer Génesis 48, 16. Dice, el ángel, ahora la palabra ángel está con mayúscula. El ángel se está refiriendo al Señor. El ángel que me liberta. Ahí está la palabra. Que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿Quién está diciendo estas palabras? Está orando José. Verso 15, y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Entonces está bendiciendo a unos jóvenes. ¿Quién son esos 2 jóvenes? Bueno, son 2 jóvenes. Son sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Verso 14, leamos el verso 14. Ahí está lo que ustedes me dijeron. Entonces Israel, o Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre los muchachos y los bendijo. Después que el abuelo bendijo a sus nietos, vino el padre y bendijo a sus hijos. Ahí está. Gloria a Dios, ¿verdad? Que estos muchachos tenían la bendición del padre y del abuelo. Entonces, cuando dice aquí, el ángel que me liberta, en el lenguaje original es el ángel que me redime. Redención, que me redime. ¿Qué es redimir? Redimir es cuando alguien hace algo con otra persona y hay un vínculo de parentesco. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo, y ese es el significado que tiene esta palabra redención. Cuando usted va caminando, por ejemplo, sobre la acera y ve en la vitrina. Voy a poner este ejemplo. Usted va caminando por la acera y ve en la vitrina. Y lo voy a hacer así para que sus emociones salten. Y ve en la vitrina a su hijo que le han puesto un papel ahí, se vende. ¿Cuál es la reacción suya en ese momento?
¿Qué cosas usted puede hacer en ese momento? ¿Qué cosas hace cuando un padre se baja del vehículo, deja a su hijo en el vehículo y entra un ladrón al vehículo y agarra el vehículo con su hijo y se va? ¿Qué hace el padre en ese momento? En ese momento viene el padre, se va detrás del carro, trata de lanzarse al carro, se va al timón, trata de forzar al ladrón para detener el carro, le pega, le da y todo intento que hace quizás se torna inútil en ese momento, y luego llama a la policía y salen las patrullas siguiendo, ponen el anuncio, un carro secuestró a un niño, las placas son aquí, quedaron grabadas en el video, y empieza la persecución hasta que finalmente atrapan al ladrón, atrapan al niño, a la criatura, hermano, y la recuperan y lo juntan con su madre o con su padre o con su pariente, con su primo, con su tío, con su abuelo. Entonces, esa desesperación, ¿verdad? ¿De qué? Por el vínculo de parentesco. Eso refleja la palabra ¿qué? La palabra redención. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo? Y por ejemplo, en las noticias ha aparecido en algunos lugares donde alguien llegó y hizo algo inapropiado y algunas personas murieron inocentemente. Entonces toda la gente, ¿verdad?, se acerca al lugar y llega hasta el límite donde la policía ha puesto y está investigando lo que ha sucedido. Y entonces vienen las personas. ¿Quiénes son los que se acercan? Son los que se consideran que son familiares de los que han fallecido o que han quedado heridos en ese lugar. Entonces, ¿con qué intención se acercan? Se acercan con la intención de hacer algo por el familiar, por el amigo que está allí. Entonces, cuando ven que a su amigo o a su familiar, ¿verdad?, no le sucedió nada, ¿qué es lo que ellos dicen? Dicen: gracias a Dios que a mi hijo o a mi amigo o a mi vecino no le sucedió nada. Ok, vámonos de aquí. Y se van tranquilamente. ¿Por qué? Porque le pasó a otro que no había ningún vínculo. Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a decir, se va a oír mal, pero no es así. Pero no había ningún parentesco. O le sucedió algo a esa persona, pobrecito, ¿verdad? Pobrecita la familia. No lo conocíamos, no era amigo de esa persona, pero mi pésame, lamentamos mucho lo que le haya pasado. Pero si era alguien que tenía algún parentesco, ¿verdad?, ¿qué hay con ese parentesco, con ese vínculo? La persona se desborda en llanto y reclama y suceden muchas cosas. Ahora, mire lo que dice la Biblia. Que dice aquí, ¿verdad? José, el ángel que me redime. ¿Qué está dando a entender? Me redime que de mis... El ángel que me redime, ¿de qué? De todo mal. De todo mal. Es decir, hermanos, el diablo se lanza con todos sus demonios. ¿Sobre quién? Se lanzó sobre José. Oh, Dios mío, si nosotros sabemos la vida de José, por lo que la palabra de Dios nos enseña. El enemigo se lanza sobre José. ¿Y qué hace el Señor cuando mira eso? El Señor es ¿qué? Es movido a misericordia. ¿Por qué razón? Porque Él ve el parentesco que tenemos nosotros con Él. Y el Señor entonces sale ¿a qué? A libertarnos de la maldad del adversario.
hacia nosotros. Entonces, cuando José se da cuenta de que el Señor sale a su rescate, ¿a qué? A recuperar lo que a él le pertenece, José le dice, Él es mi redentor. ¿Por qué? Porque yo tengo un parentesco con el Señor. Hay un vínculo con Él, pero el enemigo me atrapó. Y cuando me tenía atrapado y el Señor me vio que estaba atrapado, el Señor me libertó. En otras palabras, el Señor me redimió de todo mal. Eso fue lo que hizo, hermanos, el Señor Jesús. Él es mi redentor. Él es el que me liberta del pecado, de la maldad. Ahora, leamos una cita. Esta cita, hermanos, que leíamos está vinculada con la libertad. Ahora vamos a leer la última cita, Isaías 54:5. Isaías 54:5. Aquí enfatiza la parte del parentesco. Y en el verso anterior enfatizaba la parte de la libertad. Entonces aquí vamos a ver esta parte que se enfatiza. Isaías 54:5 dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Porque tu marido, está hablando el Señor, porque tu marido es tu hacedor. ¿Qué quiere decir eso? Ok, dice el Señor, yo te hice, yo te formé. Amén. Ahora, pero no, el Señor no solamente está enfatizando la actitud de creación, está añadiéndole un ingrediente. ¿Cuál es? El ingrediente del vínculo de que hay un parentesco ahí presente. Cuando usted cuando la madre va a la escuela, ¿a quién va a recoger? Cuando la madre va a la escuela y va a buscar a alguien, ¿a quién va a buscar? Va a buscar a su hijo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Él es su hijo? Sí. ¿Por qué? Porque yo lo parí. Porque yo lo di a luz, si es niña o es varón. Es mi hijo, hoy en día se usa la palabra, es mi hijo biológico, es mi hija biológica. No la adopté, la parí, ¿verdad? La parí, es mi hija, mi hijo biológico. Entonces aquí, ¿qué está diciendo la madre? Que ahí hay dos cosas juntas. Hay la procreación, sí es verdad, y está el parentesco. Las dos cosas. Ahora, ¿cuándo es que el hijo y la hija no es biológica? Usted dice, él es mi hijo, sí, pero ¿usted lo parió? No, fíjese, firmé un papel y lo adopté, ¿verdad? Y ahora es mi hijo y es mi hija, legalmente, sí. Pero biológicamente no la parí, dice la madre. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, aquí dice el Señor, yo soy tu hacedor, yo soy el que te formé, pero yo soy, y pone la parte del parentesco, yo soy, ¿qué dice ahí? Yo soy tu marido. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y, ahí está la palabra, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Ahora, ¿por qué el Señor se pone como marido allí? Porque está comparando la parte de una pareja
Y en el verso 6 dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Cuando la mujer experimenta esta parte difícil en su vida y que en su juventud se casa y luego tiene que divorciarse, aparece el Señor y toma ese ejemplo de la vida y dice, yo soy tu marido y yo soy el que te formé. Yo soy, en pocas palabras, tu redentor. Es decir, te vi que estabas encerrada en esta situación. ¿Qué dice? Despreciada, repudiada, triste, abandonada. Te vi así y me acordé. Hay un parentesco y te recuperé y te traje a mí. Te saqué de esa situación. ¿Por qué? Porque yo soy tu redentor. Y usted ahora cuando le diga, Señor, tú eres mi redentor, usted va a tener dos cosas en su mente. Hay un parentesco entre nosotros. Y segunda, fuiste tú quien me diste la libertad. Me recuperaste y ahora estoy en tus caminos. Amén y amén. Vamos a orar y hemos terminado. Gracias, Señor amado, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por lo que tú nos has regalado. Te rogamos que en el nombre de Jesús seas tú bendiciéndonos, Señor. Seas tú siendo nuestro redentor, nuestro libertador, siendo tú nuestro pariente cercano, el que nos formaste y nos hiciste con tus manos, con el aliento tuyo nos diste el Espíritu. Señor eterno, en el nombre de Jesús, gracias por la liberación que nos has dado. Te rogamos por aquellos, Señor, que andan buscando, anhelando recibir esa liberación, sea tu palabra trayendo, Señor amado, conocimiento apropiado para poder recibir esa promesa preciosa que tú nos has entregado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre.